¿por qué Silicon Valley es tan potente? Porque claro, vas a un bar y está lleno de emprendedores hablando de esas historias. Vas a un restaurante y otra vez están dándole vueltas a otras historias. Te metes a trabajar a Google y entonces en la cafetería todo el mundo está hablando de negocios. En cambio te vas a una empresa y todo el mundo está hablando, ¿cuándo pagan? Sí. Un saludo, un nuevo día en Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, ¿todo bien? Muy bien, y tendiendo a mejorar. Perfectamente. Angelo, hoy te traigo una pregunta relacionada un poco con los negocios, ¿no? Pero más entre ideas y negocios. ¿Cómo tener ideas de negocio? Esta pregunta esta cuestión es tremendamente importante porque nuestra prosperidad financiera depende de tener ideas de negocios. Yo diría que prosperar financieramente depende de aprender a monetizar nuestro talento. Pero eso se materializa es cuando yo tengo ideas concretas de negocios. Cuando yo monetizar el talento es tener ideas de negocios y aplicarlas y ponerlas a funcionar para que eso prospere o para que eso se expanda. Yo creo que, o lo que me funcionó a mí, cuando yo comencé para tener ideas de negocios, sobre todo negocios de inversión y negocios de todo tipo, fue juntarme con gente que hacía negocios. Cuando yo estaba en bolsa, todos los corredores de bolsa se juntan con corredores de bolsa. Lo que siempre hablamos, los pobres se juntan con pobres, los ricos con ricos, los drogadictos con drogadictos, los ladrones con ladrones. La gente de negocios se junta con gente de negocios. Y por ejemplo, en el caso de los corredores de bolsa son empleados. Y los corredores de bolsa se juntan con corredores de bolsa. Claro, tú vas quemando etapas y cuando tú te estás expandiendo, tú llegas a un punto en que dices, bueno, corredor de bolsa muy guay y todo, pero esto no es lo que yo quiero hacer toda la vida. Yo quiero hacer negocios. Es decir, yo quiero estar del otro lado del teléfono. Yo era el corredor de bolsa que atendía las llamadas de mis clientes ricos, pero yo llegué a un punto en que yo decía, yo quiero estar desde el otro lado del teléfono. Yo quiero hacer negocios, no cumplir las órdenes del que hace negocios. Entonces yo repliqué algo que yo había hecho anteriormente, y es decir, bueno, a menos que yo quiera ser corredor de bolsa, yo tengo que, claro, entonces yo decía, ellos son mis colegas, yo soy corredor de bolsa, yo tengo que seguir con ellos, pero también tengo que juntarme con la gente que hace negocios. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de tener ideas de negocios. Tienes que juntarte con gente que hace negocios. Tienes que juntarte con gente que está construyendo activos negocios. Porque puede ser que tú no hagas lo mismo que ellos, pero sí que puedes replicar sus rutinas y en algún momento tú dirás, bueno, yo no voy a hacer lo mismo que ellos, pero esto sí me gusta. Esto sí puede ser. O sea, tú empiezas como a pensar, bueno, porque claro, la atmósfera cambia cuando tú, claro, cuando yo me reunía con mis clientes que eran los mejores, que eran exitosos, que eran los que más resultado tenían, ellos siempre me estaban hablando de proyectos. No, es que quiero hacer esto. ¿Y por qué lo quieres hacer? No, por esto y esto y esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, pues tengo que me va a ayudar con esto, y ya me conseguí el proveedor por aquí, ya hice esto y hice esto. ¿Y por qué es un buen negocio? No, porque por esto y esto y esto. Y entonces uno va como desarrollando ese tipo de mentalidad empresarial, como que los radares se van expandiendo. Uno como que ya va capturando cosas donde antes no veía nada. Es decir, cuando de tanto hablar y de tanto hablar y de tanto hablar, antes yo no entendía lo que me decían, pero ahora sí que entiendo algo, y entonces yo empiezo a encontrarle sentido, empiezo a hablar su lenguaje, nos ponemos en la misma sintonía, al mismo nivel de frecuencia, y en algún momento yo encontraré mi idea personal de negocios. Yo creo que, por ejemplo, tú tienes una cuenta de Instagram muy exitosa, pero yo creo que de pronto en algo, en Experium hemos influido para que tú hayas llegado a Instagram y hayas hecho alguna cosa, no porque hagas lo mismo o etcétera, sino que en algún momento tú estabas mareando la perdiz ¿por dónde puede ser? ¿Por dónde puede ser? ¿Por dónde puede ser? ¿Por dónde puede ser? ¿Por dónde puede ser?
Pero claro, porque tú llegó un punto en que ya estabas como en la misma sintonía, Totalmente, ya hablabas el mismo lenguaje, ya empezás a tener una estructura mental empresarial. Y yo no digo que eso vaya a ocurrir de repente y a la primera, sino que uno de tanto darle vueltas y de tanto darle vueltas, y uno de tanto hablar y de tanto escuchar y de tanto estar en esta atmósfera, entonces en algún momento uno dice, aquí es, esto es lo que voy a hacer, y uno lo ve clarísimo, Y muchas veces te pasas mucho tiempo picando piedra por aquí, cuando menos te lo esperas, resulta que es eso. Y te sale por otro lado y dices, pero si estaba centrado en esta banda, ¿no? Y resulta que después me sale por la otra. Y dices, pues ahora lo cogemos, y es cuando tú te disparas. Es cuando te disparas, pero entonces yo creo que esa es la forma de tener ideas de negocios, que tú te metas en una atmósfera de negocios. Ahora, alguien me puede decir, Ángelo, pero es que yo soy un cerrajero, y yo con qué gente de negocios me voy a compartir. Pues te lo tendrás que buscar. O sea, ¿por qué Silicon Valley es tan potente? Porque claro, vas a un bar y está lleno de emprendedores hablando de esas historias. Vas a un restaurante y otra vez están dándole vueltas a otras historias. Te metes a trabajar a Google y entonces en la cafetería todo el mundo está hablando de negocios. En cambio te vas a una empresa y todo el mundo está hablando, ¿cuándo pagan? Sí. Mira, aquí en España tenemos una frase que la decimos de manera bastante habitual, y es la siguiente: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es así. Entonces, pero hay otra cosa, y es que cuando tú estás con gente de negocios, tú ves ellos cómo se ganan la vida. Y tú ves el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida. Y tú ves ellos cómo utilizan las herramientas. Y tú empiezas a percibir cosas y a captar cosas. Tú las empiezas a captar. Y tú ves cómo se mueven, cómo hablan, sí, cómo se desarrollan. Y cómo... Sí, el tema es la atmósfera. Yo creo que cuando uno está en una atmósfera... Mira, ¿por qué una iglesia evangélica tiene éxito? Porque crea una atmósfera. Claro, todo el mundo hablando de religión y de Dios y de temas espirituales y religiosos. Eso crea una atmósfera que primero son 10, después 50, después 500, después 50,000 personas. Y eso es una atmósfera. ¿Por qué hay negocios de multinivel que son exitosos? Porque hacen lo que ellos llaman como reuniones de negocios, donde van 500 personas a hablar de eso y crean una atmósfera, y esa atmósfera contagia. La atmósfera contagia. En cambio, cuando tú vas a un bar y todo el mundo es como es y habla de lo que habla y se queja y la crisis, eso es otra. Tú vas a un bar, sobre todo un bar de un barrio obrero. Tú sabes cuál es la atmósfera. Tú lo sabes. O sea, yo lo sé. Yo sé cuál es esa atmósfera, que todo el mundo habla de lo mismo, de la crisis, de lo mal que les va, de cómo no llegan a fin de mes, de cómo todo es una mierda, de cómo esto es una porquería, de cómo tal. Entonces es una atmósfera, y esa atmósfera te contagia, en este caso te contamina. Entonces, si tú quieres tener ideas de negocios, tú te tienes que meter en una atmósfera. Yo recuerdo una vez, cuando yo era corredor de bolsa, en ese momento yo no era corredor de bolsa, era jefe de investigaciones económicas, y entonces yo definía la estrategia de inversión de la mesa de dinero para determinadas cosas, o hacía el due diligence con negocios de clientes importantes. Y alguna vez ocurrió el negocio de que un cliente quería comprar un banco en Guatemala, y entonces nos dijo a nosotros que si la firma para la cual yo trabajaba le podíamos ayudar con el due diligence, que era conocer los datos de la compañía, ir sobre el terreno, ver cómo era el negocio, cuál era la cuota de mercado que tenía ese banco en Guatemala y esto. Y nosotros le dijimos, mi jefe le dijo, claro. Entonces, Ángelo, tú te encargas. Entonces tú te encargas de hacer toda la parte de la estructura de ese negocio, de hacer lo que se llama banca de inversión. Entonces, claro, fuimos con ese cliente, tomamos un avión a Guatemala, y hubo otros clientes que fueron en ese avión, gente importante. Había un dueño de un casino, había el dueño de una franquicia de peluquerías, estaba este que quería comprar un banco.
Claro, yo me fui en el asiento del avión con el dueño del casino y entonces todo el tiempo ese señor hablando de negocios. Y yo le dije, ¿y por qué vas a Guatemala? No, es que quiero expandir el negocio en Guatemala. Sí, ¿cómo? No, esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. ¿Y por qué crees que lo puedes replicar? No, por esto y esto y tal, y pues tal, y tal, y tal, y tal, y tal. O sea, hay gente que, y entonces es gente que entras en una dinámica. Va a todas, o sea, va a todas, y uno así, y uno, claro, uno va absorbiendo eso, claro. 3 horas de avión, eso fue como una película increíble. Claro, llegamos a Guatemala y claro, nos recibieron con tapete rojo, es decir, con alfombra roja, tal, porque íbamos con gente importante y las reuniones eran con empresarios y todo el tiempo era hablando de negocios, de proyectos, de cosas. Y es una atmósfera. Si tú te metes en una atmósfera de negocios, será fácil tener ideas de negocios, pero puede ser que todavía sea muy difícil meterte en una atmósfera de alto nivel para los negocios, pero es muy fácil. Si tú quieres tener éxito en YouTube, tú tienes que encontrar la forma de interactuar con youtubers exitosos. Porque entonces tú vas a una fiesta con ellos y todo se radicará en cómo crecer más, cómo crecer más, cómo crecer más, cómo crecer más, cómo crecer más. Es una atmósfera. O si tú quieres tener éxito en Instagram, pues seguramente será muy interesante interactuar con otros Instagramers grandes, que será con los cambios en Instagram, cómo crecer más en Instagram, cómo tener más engagement, estrategias, etcétera. O si quieres tener un negocio en internet, pues entonces tú tienes que buscar según donde tú estés, según lo que quieras hacer, tienes que buscar dónde moverte para eso, para tener ideas de negocios. Yo ahora que mi canal está creciendo un poco, yo ahora estoy interactuando con otros youtubers que son más grandes, y entonces, quiéralo o no, uno dice, bueno, pero este hace esto, y después dice uno, bueno, y este también hace esto, por eso es más grande, o este hace esto, o hace lo otro, o tal cosa. Esos son en el fondo ideas de negocios para crecer un canal de YouTube, que en el fondo también es un negocio que sirve de trampolín para el sitio de internet y para monetizar un poco, una cantidad de cosas. Entonces la clave es la atmósfera. ¿En qué atmósfera te estás moviendo? Si estás en la atmósfera correcta, en algún momento encontrarás tu idea de negocio, la idea de negocio que te catapultará, la idea de negocio que hará que tú te dispares y que ya no pares. Muy bien, Ángelo, buenísimo todo esto que has contado, realmente es muy útil para mí y seguramente para todos los seguidores. Y espero que no se haya hecho muy largo este vídeo, espero que haya sido interesante. Sí, seguro. Pues bueno, pues hasta la próxima, que hablaremos de un tema probablemente igual o más interesante. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros seguidores. Gracias por toda la paciencia y por toda la atención. Por favor, espero sus comentarios, ideas de negocios. Si están emprendiendo un negocio, si ya se sienten preparados para emprender negocios. Preguntas frecuentes. Si apenas que también están en el camino, preguntas frecuentes. Es muy importante. Y nosotros intentaremos contestar lo antes posible. Ahora sí me despido para no extenderme más. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto.